A la grabación del día de hoy. Muy bien, entonces de nuevo pues reiterarles mis saludos, muy buenas noches para todas y cada uno de ustedes. Me presento para aquellas personas que no me conozcan, mi nombre es Oscar Mateo Ramírez Vargas, soy el líder nacional del programa de tecnología y gestión jurídica de la información e igualmente pues, estoy acompañando el coliderazgo del programa de Derecho. En la noche del día de hoy vamos a dar inicio a un espacio de vida académica y vida universitaria de parte de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas muy interesante, que es el espacio del Café Jurídico y Político. Es un espacio en el cual vamos a tener unas discusiones con unos invitados externos a la universidad, incluso en algunos casos invitados internacionales, para hablar de temas efectivamente interesantes, temas de coyuntura nacional, algunos debates efectivamente en relación a algunas dinámicas dentro de los cursos propios que tenemos en los diferentes programas de la escuela, y pues darle alcance efectivamente a muchas discusiones que son muy interesantes en el marco de los cursos de la cadena jurídica, bien sea la tecnología en gestión jurídica de la información, o el programa de Derecho, y en la cadena política, como son estos programas efectivamente adorados por el programa de Ciencia Política, nuestra especialización en gestión pública y nuestras maestrías. Por eso, en parte de saludo especial de la decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Albalú Serrano, de nuestra secretaria académica, la doctora Irina Perdomo, y de todos y cada uno de los líderes, queremos darle la invitación a que ustedes se agenden a este espacio en las noches de los martes a las 7 de la noche. Vamos a tener estos espacios cada 15 días en promedio. Vamos a invitar de forma masiva a estos espacios de tal forma que todos y cada uno de ustedes no se lo pierdan. E igualmente estos eventos van a quedar cargados en el marco de la cuenta institucional del programa de Ciencia Política en el canal de YouTube para que ustedes puedan entrar, de pronto tienen alguna dificultad o quieren efectivamente acceder a esos espacios con posterioridad a la realización del mismo. Vamos a tener allí un repositorio muy interesante de estos espacios. Pues, de cierta forma, en la noche del día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Alberto Villegas Restrepo. Él es abogado y viene con un tema muy interesante. Y es que si bien el espacio ha sido denominado como ChatGPT y propiedad intelectual, vamos a ver una vista muchísimo más allá de este caso, efectivamente, la utilización de la inteligencia artificial, y vamos a ver otras plataformas que están establecidas y cómo esto está generando una serie de discusiones muy interesantes en el entorno no solo nacional y no solo académico universitario, sino en todos y cada uno de los escenarios dentro de la vida social y dentro de la vida económica de las personas. Por eso quisiera saludar al doctor Jorge Alberto. Doctor Jorge Alberto, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por su presencia en la noche del día de hoy. Hola, muy buenas noches, Mateo. Muchísimas gracias por esa presentación. Muy buenas noches a todos los asistentes. Igualmente, pues hago extensivo el saludo, aunque no esté acá, al profe Felipe Hurtado y pues a todos los demás acompañantes de esta noche. Así como Mateo lo indica, hoy vamos a estar hablando de inteligencias artificiales generativas pues desde una perspectiva más amplia, pero vamos a centrarnos en especial en ChatGPT, sobre todo pues por el momento que estamos viviendo frente a estas tecnologías. Voy a invitar a todos los asistentes para que ahorita en la charla pues puedan fijar mi cámara, toda vez que es por este medio que voy a compartir la presentación y teniendo en cuenta pues la misma estructura de este café político, se ha diseñado una charla que sea muy amable, que no conlleve pues a una serie de tecnicismos, ya sean tecnológicos o propios de la programación y del aprendizaje automatizado, y también desde el aspecto jurídico, sino que abramos las puertas a una discusión de algo que vamos a tener que enfrentarnos a futuro respecto de la misma regulación que vamos a tener que conllevan este tipo de tecnologías. Entonces, Mateo, pues si no es más, daría inicio a la charla. La tengo diseñada para que dure pues al menos 40 minutos y posterior a eso abrimos una sesión de preguntas y respuestas que no es otra cosa que un proceso de retroalimentación en el cual podamos profundizar sobre ideas o concepciones que se tengan. Entonces, no siendo más, a todos los asistentes, a Mateo agradeciéndole la introducción y a todos los demás que estamos acá, pues demos inicio a esta charla que he denominado Chat GPT y propiedad intelectual. Quisiera que me confirmaran si se está viendo bien y se está escuchando bien.
para que ya iniciemos sin ningún contratiempo. Lo estamos viendo perfectamente, ha sido fijada su pantalla para todos y cada uno de los asistentes y lo escuchamos en debida forma. Entonces, si le parece, Bueno, fabuloso. Muchas gracias, mujer. Entonces, vamos a ello. Empecemos. Lo primero que hay que decir y que todos hemos podido ver en estos últimos tiempos ha sido la repentina llegada de las inteligencias artificiales generativas. Y se llaman generativas porque a través de un prompt, que ahora vamos a aterrizar un poco ese concepto, se hemos podido generar textos, como ya es el muy conocido ChatGPT, y también ya se pueden generar imágenes, videos, animaciones, y será en un futuro que veremos ya el nivel de desarrollo de este tipo de tecnologías, sobre todo respecto de la posibilidad que tienen estos de generar procesos de aprendizaje automatizado. Frente a estas novedosas tecnologías, pues salta una pregunta muy importante y es, bueno, ¿será entonces que la comprensión de la propiedad intelectual va a tener que variar también? ¿Va a tener que evolucionar? ¿Habrán cambios significativos dentro de la perspectiva de la protección de de todas estas acciones propias del intelecto, de todos estos desarrollos propios del intelecto? Y surge la necesidad de preguntarse eso porque hay que recordar que la propiedad intelectual es la forma según la cual se está protegiendo las creaciones de nuestro intelecto y que casi que llegan o se agrupan dentro de lo que conocemos como propiedad privada. Ahora bien, estas tecnologías están desafiando el concepto mismo de la creatividad y de la autoría. Y es aquí donde surge un primer punto muy importante a discutir, y es, ¿será entonces que esta tecnología nos está llevando a un nuevo concepto de autor? Porque ya veremos que en la decisión 351 se tiene un concepto muy específico de quién es autor. Y asimismo, como subconjunto, pues el uso de estos algoritmos avanzados para crear nuevos contenidos o soluciones, pues van a conllevar a la necesidad de determinar si yo utilizo estas plataformas o estos aplicativos, deberé entonces cumplir con algo más cuando quiera usar estos productos, estos servicios de software. Es aquí donde vamos a iniciar toda nuestra discusión de hoy y teniendo en cuenta que estamos en un espacio denominado café jurídico y político, pues quiero que lo hagamos dentro de esta perspectiva. Una charla muy amable en la cual podamos discutir posteriormente algunos conceptos, retroalimentar visiones, porque será a futuro el momento en el cual nosotros debamos comenzar a promover nuevas legislaciones o nuevas interpretaciones de lo que conocemos como las leyes de defensa de este tipo de propiedades producto de nuestro intelecto. Desde esta perspectiva, quisiera que empezáramos con lo principal, y es que, pues, identifiquemos a nuestro visitante, que es ChatGPT. Y quizás muchos de nosotros lo estemos conociendo de hace poco, cuando todos los canales de YouTube comenzaron a hablar de cómo hacerse millonario con esta tecnología. Muchas noticias comenzaron a salir en los medios respecto de el terror que estaba generando en el mundo educativo, dentro de la lógica de cómo lo que generaba esta inteligencia artificial podía rayar en el plagio, también dentro de las lógicas según la cual algunas personas a través del uso de este tipo de inteligencias artificiales se presentaron en concursos, por un lado de arte generativo, como utilizando aplicaciones como Midjourney o como Stable Diffusion, y ganaron concursos de arte con lo que generó la propiedad, la inteligencia artificial. Entonces, presentando a ChatGPT, lo inicial es demostrar y aclarar que esto es un aplicativo.
es una herramienta generada por una empresa que se llama OpenAI. ChatGPT no es un nombre comercial per se, sino que esconde o entraña la misma definición de lo que hace como aplicativo. Chat, por ser un chatbot, un robot tipo chat en el cual se puede tener un proceso conversacional, y GPT por ser la arquitectura sobre la cual está construido ese chat. ¿Qué significa GPT? Pues que son transformadores preentrenados generativos. Para ser más específicos, son tecnologías que después de haber sido entrenadas con una gran cantidad de datos son capaces de generar nuevos textos. Y estos cantidad de nuevos datos con la cual fue entrenada, pues como muchos sabemos, está hasta el año 2021 en el mes de septiembre. Si nosotros le preguntásemos algo a ChatGPT que esté por fuera de ese rango temporal, pues él en sí mismo nos responderá que no cuenta con esa información. En algunos casos, también podríamos habernos encontrado con que se invente la información, pero eso es algo que vamos a discutir más adelante. De tal forma que teniendo entonces claro quién es nuestro coanfitrión en esta charla, que es ChatGPT, pues hemos encontrado también que esta tecnología ha permitido usarse para distintas y variadas actividades. Entre esas está la creación de textos, la creación de ensayos. Habrán personas que lo utilizan para enviar cartas de amor a sus novias, para enviar un correo electrónico que no quieren responder y lo quieren responder de la forma más rápida y sencilla. Asimismo, hay empresas que lo están utilizando para construir propuestas, para revisar si lo que están creando se entiende o está correctamente construido, como algunas empresas de desarrollo. Y esto lo hacen en función a algo que se llama lenguaje natural. Para ser aún más específico, ChatGPT está construido sobre algo que se llama programación de lenguaje natural. Y esta programación de lenguaje natural no es otra cosa que hacer que la máquina sea capaz de entender a un humano cuando éste se comunica. Este lenguaje natural, asociémoslo entonces a la forma en la cual de forma cotidiana nosotros tenemos interacción con otros humanos. Desde esta perspectiva, entonces, ChatGPT se ha visto casi que análogamente comparado con lo que podría ser en un futuro nuestros asistentes domésticos tipo androides, en los cuales nosotros seguramente, ya sea por una empresa como Boston Dynamics o por otra China, tengamos la posibilidad de comunicarnos con robots para que estos nos entiendan cuando les damos una orden y no tengamos que volver pues a la forma que conocíamos antes, que era darles órdenes con un lenguaje específico para que nos entendieran, ¿vale? Entonces, utilizando lenguaje natural, lo que está logrando esta inteligencia artificial generativa es, a través de texto, generar y desarrollar nuevos textos conforme las órdenes o comandos que nosotros le demos. Estas órdenes o comandos se hacen a través de algo que es denominado prompt. Y ahorita vamos a ver la estructura de un prompt. Porque la idea no es solo discurrir acá sobre algunos aspectos propios de la propiedad intelectual, del derecho de autor, de las patentes, sino también entender un poco cómo podemos sacarle el mejor provecho. Ahora, si llegásemos a la necesidad de discutir cómo funciona, yo les diría que si vienen con esa intención, probablemente hoy no lo resolvamos. Porque este tipo de inteligencias artificiales generativas, pues funcionan como una caja negra. Claro, sabemos un poco teóricamente qué hacen, pero no cómo funcionan concretamente respecto de su propia capacidad de aprendizaje. Para contextualizarlos un poco más, cada palabra que nosotros ponemos en un prompt
y con el cual le damos la orden a esta herramienta es posteriormente identificada con un valor numérico. Eso es lo que ellos reconocen como token, ¿vale? De tal forma que por cada palabra que nosotros marquemos, el sistema lo que está haciendo es identificar una serie de números asociados a esas palabras. Y posteriormente, a razón de un proceso estadístico, lo que hacen es ver qué palabra es más común que esté a un lado de la otra. Hagan de cuenta como cuando ustedes están escribiendo en su celular y tienen la posibilidad de hacer la redacción predictiva. La redacción predictiva es esta acción según la cual ustedes están escribiendo hola y después arriba el WhatsApp les sugiere cómo estás y ustedes le dan clic. ¿Por qué? Porque para ellos es común que después del hola venga el cómo estás. Dentro de esta lógica, ChatGPT entonces, a razón de toda la información que se le hemos suministrado, nosotros dentro de su uso, y a razón de toda la información que le suministró la empresa OpenAI con su propio entrenamiento, ella es capaz entonces de hacer, con una estadística bayesiana, ver entonces cuál es la palabra que es más fácil o que es más común que vaya a un lado de la otra. Y claro, eso hace que uno cuando vea el resultado final del prompt, crea que esto fue construido por un especialista en su campo. Pero los que hemos utilizado esta herramienta con preguntas un poco más complejas o con la necesidad de ser un poco más abstractivos, nos hemos encontrado con algunas falencias al respecto. Teniendo claro este contexto, que creo que es súper importante para tener en cuenta el momento que estamos viviendo como sociedad en razón con el uso de la tecnología, es veamos entonces en qué aplicaciones se le están utilizando ChatGPT como inteligencia artificial generativa. Y la más común Se silenció. Se había ido un poquito la voz. Y la más común es soporte al cliente o búsqueda de información. Y digo más común porque es lo que uno más se encuentra por ahí. Y digo soporte al cliente porque por lo general uno pone un problema y él termina resolviendo. Dentro de esta lógica o contexto quiero que se entienda eso. Pero hay empresas en las cuales han construido sus guiones de agentes con el uso de este tipo de inteligencia. ¿Qué es un guión de agente? Un guión de agente, para que se hagan una idea, es lo que tiene la persona que trabaja en un contact center. Él no busca dentro de su memoria cómo responder a la pregunta que está haciendo el usuario, según la cual, conforme cada problema, tiene una solución, una posible solución. También se está utilizando para generar terapias conversacionales. ¿Esto qué significa? Que dentro del mundo de la psicología se está utilizando esta herramienta ChatGPT conectada pues a otros motores para que las personas puedan entrenarse o practicar un poco sus habilidades sociales con algo que parece ser otro humano. Si ustedes quieren, pueden ver ahora mismo una herramienta que está haciendo uso de ChatGPT dentro de esta lógica de la terapia en la conversación, que se llama Réplica. Réplica, sin la A, solo con la K. Esto creó un bot que está siendo humanizado a través de un avatar, en el cual uno lo que hace es conversar como si tuviera un amigo al lado de la pantalla. Que muchos de nosotros, digamos que ya hemos ido naturalizando a razón de la interacción que tenemos con seres humanos por intermedio de una pantalla como el WhatsApp y las demás chats de redes sociales, pero ahora entonces tenemos un avatar, perdón, Blanca Liliana dice que no se escucha. ¿No se escucha? Todos me escuchan bien. No sé si de pronto sea problema de ella. Bueno, sigamos. Bueno, perfecto, muchas gracias Camila, yo escucho perfecto. Entonces, lo que buscan con esto es que ChatGPT, a razón de este tipo
de herramienta y debido pues a la velocidad que tiene para construir textos que posteriormente pueden ser sintetizados por voz con otras herramientas, podemos entonces ver capacidad en la cual se puedan tratar personas a razón o con la impresión de que detrás de esto hay un humano. Y esto es lo que lo hace más atractivo. Lo hace más atractiva tanto desde la visión de lo positivo que puede ser para el ser humano, tanto de la visión de lo negativo que puede llegar a ser para el ser humano. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que se han visto con este tipo de tecnologías es la posibilidad de desinformar. Si tenemos una herramienta que escribe tan bien que es posible confundirla con la escritura de un ser humano, entonces nos veremos en la situación de tener noticias falsas o fake news tan bien construidas que será difícil, sin un criterio muy bien consolidado, establecer si es verdad o no es verdad. Y esta lógica ha llevado a que se restrinja un poco el uso de esta herramienta. En sus inicios, por allá en marzo o febrero del 2023, cuando ya todo el mundo pudo tener acceso a ChatGPT, era muy fácil poder hacerle solicitudes hipotéticas en las cuales pudieran tener respuestas políticamente incorrectas. Hablemos entonces de temas como el aborto, el racismo, el fascismo y demás. Pero ahora, si ustedes intentasen hacer esto mismo, él inmediatamente va a tener una alerta indicando que hoy por hoy, debido a que es una herramienta de programación de lenguaje natural, ellos no pueden utilizar o hablar de esas cosas. Y dentro de los términos y condiciones de OpenAI para el uso de esta herramienta está justamente eso, que la herramienta no puede ser utilizada. La restricción principal es para temas de violencia, para temas de spam, para acciones ilícitas, como antes que uno podía hacer testeos de inyección en SQL para hacer un ataque informático, pero hoy por hoy ya ellos dicen, no, yo de esos temas no puedo hablar. Esto está trayendo que la misma sociedad esté regulando la forma en la cual nosotros vamos a poder acceder a este servicio. Pero, asimismo, teniendo posibilidad de controlar un poco lo negativo, pues lo positivo sí ha tenido un impacto grandioso. ¿Quién no ha salido de un correo electrónico que no quería escribir o no sabía cómo abordar gracias a ChatGPT? ¿Quién no resolvió de un mensaje de felicitación a ese tío tercero con el cual uno no habla, pero para hacerlo un poco más cercano y decirle, oye, te felicito por ese logro que hiciste? Desde esta perspectiva tenemos la generación de textos, que hace esta herramienta algo grandioso y que ha permitido tener la posibilidad de que se pueda decir algo de una forma más profesional o más organizada frente a una idea que uno tenía. Y esto entonces está trayendo que hoy por hoy muchas instituciones educativas se estén planteando la necesidad de establecer al menos unas reglas para el uso de estas aplicaciones. También en apoyo en proyectos, ustedes pueden encontrar infinidad de videos en YouTube de personas que les van a hacer creer que se van a hacer millonarios diciéndole a ChatGPT que sea el CEO de una empresa ficticia que se acaban de imaginar. Eso en principio, les digo, claro, puede dar ideas muy buenas, pero el criterio también requiere entonces establecer pautas para revisar si el mercado está listo para ese producto que ustedes quieren sacar, ir con un contador que les ayude a establecer el aspecto impositivo de esa idea que tienen, con un abogado también para que les ayude a aterrizar un poco el aspecto jurídico, legal y la mitigación de riesgos pues propios de la ley y con efectos económicos dentro del proyecto que tienen, pero dentro de la lógica en la cual ustedes pueden darle un poco más de claridad a las ideas y que sirva un poco como ese coach al cual uno le cuenta una idea y él les ayuda a ver algunas pautas importantes de lo que tienen en mente, pues claramente es una herramienta grandiosa. Para la búsqueda de información, no por nada hoy Google está tambaleando desde hace unos meses a razón de esta nueva tecnología, pues porque ya la gente no necesita consultar en Google algo y leerse las 3, 4 páginas hasta encontrar lo que buscan,
sino que solo hacerle una consulta específica a ChatGPT y este entonces entregará esa información de forma más rápida y clara, si se quiere. Y digo clara, ¿por qué? Porque usted le pueden decir, oye, ChatGPT, explícame la teoría de cuerdas y el bosón de Higgs, pero como si tuviera 5 años. Y seguramente se los va a explicar de la forma más clara para ese rango pues, de edad. Ahora hagan lo mismo en Google y les va a tocar navegar entre algunas páginas que están posicionadas hasta encontrar de pronto la que les dé la información. Esto no es una puya para Google, pero sí es importante ver entonces los efectos que ha tenido dentro del mismo mercado, pues porque, como lo decían ahora en el chat, esta herramienta no es gratuita ni es en pro de la humanidad únicamente, sino que detrás hay una intención de lucro. Te digo una intención de lucro porque si tenés esta capacidad de procesamiento tan grande, pues claramente vas a tener la necesidad o la inquietud de sacarle provecho a este tipo de tecnología. Aquí es donde nace una principal preocupación, que si bien no tiene que ver con la propiedad intelectual en sí mismo, sí tiene que ver con nosotros como sociedad. Y es vayan y busquen el otro negocio de OpenAI en el cual están haciendo un reconocimiento de iris para crear una identidad digital del mundo. Y aquí comienza Cristo a padecer con las posibles acciones que puedan tener este tipo de tecnologías dentro de la misma libertad que nosotros como humanidad estamos llamados a defender. Ahora, en la asistencia académica, pues claramente tenemos pues lo que hemos comentado en razón de que pues muchas estudiantes están utilizando este tipo de herramientas para la generación de sus tareas académicas. En el chat veo algunos comentarios respecto de que GPT-4 ya tiene acceso a Internet y que Bing con Microsoft, y sí, tienen toda la razón. Ustedes ahora le pueden hacer consultas a ChatGPT para que utilice una página web como fuente y con ello les genere lo que le están solicitando en el programa. Pero no todos se están conectando a Internet. Por ahora GPT-4, que es pago, ¿no? Si estás entrando a utilizar la herramienta sin tener el plus o sin estar pagando la membresía, pues tu dinámica o interacción con la herramienta no va a tener esas posibilidades. Ahora, claro, copias el link, lo pegas en el prompt y él va a ser capaz de consultar, sí. Pero teniendo en cuenta que la media es que las personas no pagan por este tipo de servicio, pues tenemos presente que la ideal es hablar sobre el modelo 3.5 y 3.5 Turbo, que son los que están gratuitos por ahora. Respecto a Bing, ellos están utilizando obviamente la herramienta, pues porque invirtieron una cantidad de dinero impresionante en la empresa, pero no sé ustedes, pero por lo menos a mí Bing no me parece tan atractivo. Y lo digo utilizando las dos herramientas que tienen de generación de imágenes y generación de textos. Generación de imágenes que utilizan DALL-E y generación de texto que utilizan el mismo GPT-4. Pero a veces las consultas que hago o que he intentado hacer por ahí no han sido satisfactorias para mí. Ahora bien, utilizando y siguiendo con la idea de qué significa GPT y tratando de entender un poco qué es esta tecnología de la que todo el mundo habla y todo el mundo muestra como quienes van a dominar el mundo, pues GPT significa que, primero, la G viene con la palabra generative o generación, que tiene la capacidad de generar textos nuevos. Es decir, crear respuestas y textos a partir de la información que ha aprendido durante su entrenamiento. El pre-trained es que, lo que les comentaba ahora, pues al modelo se le agregó una gran cantidad de información en función de que la tuviera como dentro de su repositorio y además, pues para que entendiera el lenguaje humano. Y ese entrenamiento indica entonces que previamente ha sido entrenado con una información específica. Y el transformador, como les decía ahora, son un tipo de red neuronal
que está diseñada para procesar y entender el lenguaje natural. De tal forma que lo que se busca con esto es que se puedan utilizar las palabras que yo le estoy metiendo como ser humano a la herramienta, pueda entender el contexto de lo que yo le estoy preguntando, y con esto, pues entonces, a razón de su preentrenamiento, pueda generar nuevos textos. En atención a esto, hay la necesidad de que hablemos de algo sumamente importante, y es casi que el insumo con el cual nosotros trabajamos con esta herramienta, que es el prompt. El prompt es la forma en la cual nosotros le damos una orden a la herramienta para que sea lo más específica posible y nos entregue entonces el contenido que nosotros estamos buscando. Muchas veces, no sé si les ha pasado, uno mete un prompt, pero si es muy etéreo, muy genérico, pues nos entrega una información que no es lo que estábamos buscando. Por eso, pues quise crearles esta estructura del prompt, que está creada en razón de esta nueva profesión que ha nacido, a razón de estas inteligencias artificiales, que se llama Prompt Engineer, que no es otra cosa que el ingeniero del prompt. El ingeniero que encarga de crear la orden para la inteligencia artificial. Y esto aplica tanto para ChatGPT, que es la que estamos hablando hoy, como para las otras inteligencias artificiales generativas, como Midjourney, como DALL-E, como Leonard AI, como Stable Diffusion, como Overduck, que son inteligencias artificiales que generan video, generan imagen y sintetizan voz. Si ustedes tienen la posibilidad de profundizar un poco esto después de la charla, los invito a que vean lo que es la plataforma Overduck, en la cual ustedes pueden pasarle un texto y él lo sintetiza con voces de famosos. Hay personas que han creado canciones de Drake o que han creado Overduck como Encima del Pato. Ahorita se los voy a escribir en el chat de una vez, aquí. Overduck. Ahí. Listo. Entonces, esto lo que permite, esto va a hacer sintetizar voz, y nosotros podemos elegir, digamos, la voz de Drake, el cantante canadiense de rap o de hip hop, y ponerle una voz diciéndole haga un nuevo himno a Bob Esponja, lo ponemos y el verso los ubica de tal forma que con la voz sintetizada es capaz de sacar un audio limpio para después ponerle una base y listo, y se acabó. Y aquí comenzamos ya a ver algunos efectos de la propiedad intelectual. Y es, bueno, ¿y qué pasa con eso? Si la voz es casi que la forma en la que se identifica un autor, ¿qué pasa si el día de mañana comienzan a pulular canciones en internet que tienen mi voz como artista, pero en la cual yo no estoy ganando dinero? O que puedan hacerle creer a otra persona que yo estoy hablando de temas que seguramente no se asocian con mi público objetivo. Y eso también tiene que ver con temas como el deepfake, que es esta inteligencia artificial que es capaz de modificar el rostro para hacerle creer a una persona que es otra persona. Es decir, como si yo me pusiera hoy por hoy una máscara de Obama y le hiciera creer a todos ustedes que soy Barack Obama, cuando pues hice a través de un proceso de software pues un montaje de video que hace más difícil que la gente pueda asociar, o tenga criterio para determinar que si es real o no es real, sino que se pueda crear o consumir como una fake news. Ahora bien, el prompt tiene entonces 4 pasos significativos. El primero es la instrucción, y es la tarea o instrucción específica que deseamos que el modelo realice. Entonces, quiero que crees un poema. Quiero que escribas un ensayo. Quiero que escribas una quintilla. Quiero que escribas un guión para un video en YouTube. ¿Vale? El contexto es la información externa o el contexto con el cual yo le quiero decir a la herramienta que tenga en cuenta para la generación de ese prompt o ese resultado. Entonces, el contexto es, quiero que me escribas un poema influenciado por Pablo Neruda y Edgar Allan Poe, ¿cierto? Que ya sería algo bastante llamativo. Ahora, los datos. Y ahí los datos de entrada es donde nosotros le vamos a hacer
la solicitud o de lo que estamos interesados que nos respondan. Y ahí le podemos agregar algo más. Entonces, quiero que actúes y escribas una carta de amor para mi prima, llevando un poco la historia de Edgar Allan Poe, ¿vale? Para que lo tengamos claro el contexto también. Y además, la indicación de salida y el tipo de formato. Y quiero que lo hagas entonces en un texto, en un tono amable y que no tenga más de 1000 caracteres. Dentro de estas lógicas, lo que logramos entonces es que podamos tener un resultado mucho más claro y mucho más acorde a lo que estamos buscando. Ahora bien, perdón, ¿se me escucha bien? Lo perdimos por un instante, siento yo, pero te veníamos escuchando bien, Jorge. Hola, perdón, creo que tuve una falla en mi señal. ¿Se me escucha bien? En este momento te estoy escuchando. Ah, bueno, perfecto. Es que me salió. Oh, se fue a la imagen. Espérenme un segundo. Vamos a resolver. Vale, démosle un instante al invitado y ya retomamos. Bueno, creo que ya pueden mejorar un poco la imagen y la señal. Aló, ahora sí, ¿se me escucha bien? ¿Se ve Está bien la imagen? cortada tu señal de red, pero te escuchamos. Nos habíamos quedado en el tema de tu explicación en relación sobre los bases, sobre los datos en el marco de la entrada dentro de la estructura del prompt. Muy bien. Cuando hablamos de estos datos de entrada, lo que estamos diciéndole o indicándole a la herramienta es que tenga claro qué es lo que estamos buscando. Entonces, a razón de eso, yo lo que digo entonces es, vas a actuar como una persona, ¿verdad? La instrucción. Después le doy un contexto donde le digo, y vas a manejar un estilo como Edgar Allan Poe, Pablo Neruda, y entonces los datos de entrada ya es lo que yo quiero que haga. Y vas a escribir un poema para mi esposa debido a nuestro aniversario. Pero como mi esposa es gótica, por eso le puse lo de Edgar Allan Poe, para que pueda tener esta oscuridad respecto de los símbolos que quiero que tenga el poema. Y además, ya con los datos de salida, lo que yo le voy a decir, y quiero entonces que sea en un poema tipo quintilla del medioevo. Entonces, eso lo que va a hacer es que la herramienta tenga tan claro el prompt de lo que queremos que haga. Claro que sí, ahorita compartimos y hacemos si quieren una prueba en GPT. Me dé el indicador tan específico de lo que quiero que haga. Ahora, siguiendo entonces un poco con la charla, quiero que tengamos en cuenta, pues, esto, y es que este tipo de tecnologías están generando desafíos jurídicos, y desafíos jurídicos en el sentido de lo que tenemos que hacer con lo que generan estas inteligencias artificiales, ¿vale? Ahora, nosotros hoy por hoy estamos hablando de ChatGPT y estamos hablando de texto, pero en este momento se está discutiendo y ya hay demandas respecto del arte que se está generando con este tipo de inteligencias artificiales. En Estados Unidos, Stable Diffusion fue demandado debido a que está utilizando, como él fue también preentrenado con muchas obras de arte, estilos y obras de otros autores para la generación de estas nuevas obras. Y esto ha traído, sin lugar a dudas, unas discusiones bastante interesantes sobre la forma en la que deberíamos abordar este tipo de producto. Ahora, dime, Mateo,
Sí, sí, me parece interesante también, de cierta forma, mirar el otro punto de vista y no solo respecto de aquellas incidencias en el mundo jurídico, sino también en el mundo político y sobre todo cuando hablamos justamente de estos generadores de imagen, como por ejemplo el caso de Donald Trump en Estados Unidos en relación a esas imágenes que salieron y cómo de una forma u otra, de cierta forma, ese desconocimiento respecto de lo que verdaderamente existe, de verdaderamente se da en un plano, pues cómo se puede desdibujar y qué fenómenos trae justamente para el escenario político, porque me parece interesante también ver ambos puntos de vista, sino quedarnos allí. Muy bien, muy oportuno y muchísimas gracias, así es. Hace poco, digamos 3 semanas, que estuvo de moda la foto del Papa, ¿no? Vestido pues de, ¿cómo es que se llamaba esa marca de ropa? Bueno, pongámosle Givenchy, por decir algo. Que se veía pues muy opulente, con su chaqueta blanca, y mucha gente se creyó que en serio estaba vestido así. Ahora, con Donald Trump, cuando fue capturado, que teníamos en el contexto del indictment que le están haciendo en Estados Unidos, a razón pues de los escándalos judiciales que está teniendo Donald Trump, que fue mentira, y en la cual se veía a un Donald Trump tratando de escapar de unos oficiales y esto lo estaban capturando. Todo esto fue generado con Midjourney y casi que con la última versión de este aplicativo, que es la versión número 5. Esto trajo consigo unas discusiones muy fuertes y es, bueno, ¿y cómo vamos a regular esto para que al menos salga un aviso y diga esto fue generado por inteligencia artificial? Porque claramente hay muchas personas allá afuera que ven algo como eso y como no estamos acostumbrados a visualizar con ese nivel de detalle las imágenes, pues lo consumimos de forma inmediata. Veamos el ejemplo que no tiene que ver con inteligencia artificial, pero que tuvo que ver con la vicepresidenta, en la cual le montaron un bolso digital a la militar que la estaba acompañando, y esto conllevó entonces a que se creara una discusión. Más allá de discurrir de dónde salió la imagen original y si esa era parte de una estrategia, yo no quiero entrar en esas discusiones, pero sí quiero entrar en la discusión de que nadie se tomó el trabajo de analizar la imagen porque no estamos preparados para eso. Es más, tienen que salir personas expertas a decir, miren, esto está modificado por este detalle, por este otro detalle, cosa que permite que nosotros entonces después veamos que probablemente era producto de una campaña de desprestigio, una campaña política o en sí mismo una campaña publicitaria, como pueden ser otras inteligencias artificiales. Y aquí nace otra discusión que tiene que ver con el plano político y el plano jurídico y social, y es, bueno, ¿y qué pasa si mañana alguien, como mi imagen o mi cara está en internet, utiliza mi cara y crea una nueva imagen con mi cara y la pone a rodar en internet en unas condiciones no muy positivas para mi reputación? Pues esto conllevará entonces a unas consideraciones bastante difíciles de resolver con las leyes que tenemos actualmente. Y digo difícil de resolver con las leyes que tenemos actualmente porque la posibilidad de que eso tenga un impacto global es muy grande. Y de ahí para allá, pues entonces será necesario determinar quién fue, dónde está, si voy a iniciar una acción penal, si voy a iniciar una acción civil y cómo hacerlo. Y esto está conllevando a una lógica que ya vamos a ir viendo a futuro, en la cual tenemos que ir globalizando las leyes para que todos los países tengamos unas normas globales en torno a unos efectos como los que está trayendo este tipo de tecnologías. Ahora bien, quiero que lo pongan a un poco en un tono más turbio, más oscuro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una hija, verdad? Y somos poco cuidadosos con las fotos que subimos de nuestros hijos en internet. Y por allá en Tailandia, un pedófilo coge esa imagen y comienza a generar cuerpos de niñas desnudas y les pone la imagen de nuestra menor. Y crea un negocio como de pedófilos en la Deep Web con esas fotos. Quiero que piensen un poco en qué podría llegar a suceder dentro de nosotros como padres y cuál sería el primer paso que seguiríamos para ponerle detener esa situación. Esto trae consigo muchas debates que son necesarios. Y claro, habrán personas en torno
a establecer que no deben ser reguladas las inteligencias artificiales, y es verdad, la tecnología no debería ser regulada, pero el uso que le damos los humanos en nuestra vida cotidiana, sí. Porque podríamos tranquilamente destruir la imagen de una persona, la reputación y la vida por un chiste, si es que lo queremos ver como una broma entre amigos que de pronto se les fue las manos, o si alguno de los depredadores que hay en internet quiere sacar provecho con este tipo de insumos que hay, como las fotografías, y con este tipo de tecnologías. Si quieren, a futuro podríamos hablar del deepfake, que tiene tranquilamente un café exclusivamente para esto, en el cual pues, la tecnología del deepfake es la forma o la herramienta según la cual nosotros le podemos hacer como fotomontajes a los videos. Entonces yo puedo estar hablando aquí y puedo tener la cara de otra persona. Y ya acaban de ver Overdub, en la cual yo puedo sintetizar voz. Entonces tengo la voz que es muy parecida a la de la persona a la que yo estoy suplantando. Y además tengo la cara a una calidad excepcional en tiempo real para hacer esa suplantación. Díganme qué controles van a ver el día de mañana si un banco me llama por videollamada para soportar una transferencia o para una entrevista. Yo tranquilamente me puedo hacer pasar por otra persona. Dentro de estas perspectivas, claramente sí vamos a tener que tener discusiones académicas y sociales y sobre todo educación. Vamos a tener que alfabetizarnos para poder saber reconocer cuando un producto está siendo generado por estas tecnologías. Un tip, cuando ustedes vean imágenes que no se las creen del todo, miren las manos. Hoy por hoy, las inteligencias artificiales de generación de imágenes y video no se les es fácil generar manos. La versión 5 de Midjourney ha hecho un trabajo excepcional, pero siguen generándose errores en torno a esto. Y los dientes también, para que lo tengan ahí, como un tipcito que les ayude como a tener cuidado con ese criterio. Siguiendo entonces con nuestra discusión y teniendo en cuenta que el título de este café jurídico y político lo denominamos propiedad intelectual, pues es menester aterrizar un poco esa gran amalgama de eventos o elementos que conllevan o están relacionados con la propiedad intelectual. Y es que la propiedad intelectual se divide en tres categorías. La propiedad industrial, por un lado, los derechos de autor, por otro, y la obtención de variedades vegetales en una tercera categoría. La propiedad industrial son todos estos activos propios del mundo industrial que están llamados a ser protegidos para evitar que haya una competencia desleal en el mercado o se puedan aprovechar de ideas, secretos o marcas que otras personas ya han posicionado dentro del mercado. Y los derechos de autor, entonces, van a verse o vamos a entenderlos como estos derechos que tenemos los autores de obras, productos de lo que generamos con nuestro intelecto. Es decir, si mañana nos creamos un poema y lo escribimos nosotros, esto por el solo hecho de haberlo escrito, ya tiene derechos de autor. Tenemos ya. Un pequeño hacker, supongo que se me metió a la conversación. Joder. Bueno, ahora, con relación a este tema, entonces la propiedad intelectual vamos a entenderla como la disciplina jurídica que está orientada a proteger los bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como las actividades que tienen relación con esto. A grandes rasgos, como les acabo de decir, nos dividimos en tres categorías: la propiedad industrial, que abarca todo lo relacionado a las patentes, a las marcas, a los diseños industriales y a las denominaciones de origen, y el derecho de autor, que comprende las obras literarias, artísticas, audiovisuales y musicales, y por otro, la obtención de variedades vegetales, que incluye todo lo relacionado con variedades e innovación en el campo de la botánica y del reino vegetal. Ahora, cada una de estas categorías tiene una entidad que está llamada pues a administrar estos derechos.
Por un lado, la entidad encargada de la protección de los derechos de propiedad intelectual que tienen que ver con la propiedad industrial está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, los derechos de autor, entonces, están a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que entonces lo que busca es proteger las obras que son creadas por los autores, por las personas naturales, y tienen la potestad de que el día de mañana, si una obra está siendo usada sin el consentimiento del autor, pues pueda entonces presentar unas acciones jurídicas para su reconocimiento y además no solo su reconocimiento moral, sino patrimonial. Y la obtención de variedades vegetales, pues está a cargo del ICA. Si ustedes algún día se preguntaron, bueno, si yo mañana quiero modificar la genética de una planta o creé el famoso tomato de los Simpson, ¿dónde debo ir a registrarlo? Pues voy justamente al ICA y registro esta variedad vegetal para que esto se pueda proteger pues, en el comercio, en el mundo análogo que vivimos. Y aquí quiero que tengamos claro que me voy a centrar en las dos primeras categorías. La primera categoría en el mundo de la propiedad industrial, vamos a hablar de patentes únicamente. Y en los derechos de autor, pues sí vamos a hablarlos un poco más amplio, toda vez que es aquí donde veo que el ChatGPT puede tener un impacto más fuerte. Para que tengamos en claro por qué queremos hablar de propiedad intelectual acá, es porque como mencionábamos ahora, una de las características del ChatGPT es el preentrenamiento. Y este preentrenamiento tiene consigo entonces que hemos nutrido con una gran cantidad de datos en la herramienta o el modelo de inteligencia artificial. Y con ello, entonces, es muy posible que estemos utilizando contenido protegido por otros autores. Ahora bien, como estamos recopilando y procesando estos datos, ya sea por medio del preentrenamiento o ya sea por lo que nosotros hemos ido alimentando a la herramienta, es muy importante que en el momento en el que nosotros estemos utilizando ChatGPT, tengamos criterio y seamos muy críticos en razón al contenido que éste nos esté generando. ¿Por qué? Porque la herramienta no va a ser capaz de indicar, por lo menos hoy, por ahora, si esta idea que generó o este párrafo que generó o este contenido que está generando puede verse afectado o puede ver que esté utilizando contenido de otros autores. En el mundo académico, que es en el cual yo he estado utilizando más esta herramienta, sobre todo en aspectos propios de la filosofía, me he dado cuenta que a veces la herramienta, el ChatGPT, emite un contenido y este contenido no necesariamente le pertenece a la idea que está generando. Y si uno tiene el cuidado o la previsibilidad de pasar ese contenido antes de presentarlo por una herramienta de control de plagio, es muy posible que se encuentre en estos controles que se está vulnerando el derecho de autor de algunas personas. Ustedes lo pueden hacer como con Turnitin, que es uno de los aplicativos que utilizan muchas universidades para este control de plagio, y con las pruebas que he realizado, Turnitin me ha arrojado en varias ocasiones un gran porcentaje de plagio. Y esto tiene una relevancia importante, porque OpenAI tiene el cuidado o la prevención de que al uso de estas herramientas, ustedes como usuarios tengan la obligación
de tener esa atención a ese aspecto en particular. Y es aquí, en los derechos de autor, donde yo esbozo dos puntos importantes. Y es, cuando utilizamos la inteligencia artificial con contenido de obras protegidas y cuando la inteligencia artificial es la autora en la generación de las mismas. Para ello, habremos que preguntarnos en principio qué vienen siendo entonces estos derechos de autor de los que estamos hablando, para después aterrizarnos en este aspecto particular que acabamos de mencionar, en el cual vemos dos grupos bastante interesantes que pueden tener un efecto respecto de este tipo de inteligencias artificiales generativas. Y es que aunque la inteligencia artificial generativa pueda ser nueva en el mercado, pues las leyes existentes tienen implicaciones significativas. Hoy por hoy, pues como les mencionaba ahora, vamos a tener que utilizar las leyes que están en los libros para poder resolver aspectos de estas nuevas tecnologías que estamos viviendo. Y es que para nadie es un misterio que la tecnología va más rápido que el derecho. Y para nadie es un misterio tampoco que los que están sentados legislando muchas veces no tienen conocimientos técnicos de lo que están legislando. Tanto es así que hemos tenido leyes o intentos de leyes para tratar de regular criptoactivos o criptomonedas, y en muchos de esos proyectos hay sendas dificultades interpretativas de lo que es un criptoactivo. Es aquí donde nace un primer y gran e importante aspecto, y es qué va a pasar entonces cuando mañana tratemos de regular algo que ni siquiera los mismos ingenieros entienden cómo funciona. Porque recuerden que estamos en fase de investigación todavía, una fase en la cual lo que estamos buscando es que podamos conocer cómo estas inteligencias artificiales pueden traer consigo beneficios para la humanidad, pero además cómo estas inteligencias artificiales generan lo que generan. Y aquí, dentro de esta lógica, entonces, el conjunto de, perdón, los derechos de autor debemos entenderlos como un conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra literaria y artística. Y si vamos al artículo primero de la ley 351 y el artículo tercero de la ley 351 de la decisión andina, encontramos que el autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Y miren que estamos hablando de persona física. Si hablamos de persona física, debemos entenderlo entonces como aquella persona natural, como los seres humanos. No estamos hablando de otros entes. Y dentro de esta lógica, debemos ir comenzando a establecer si estas inteligencias artificiales son protegibles, tienen capacidad de ser considerados autores o no. Y así como lo dicen en el chat, y como lo había mencionado con anticipación, lo que se protegen no son las ideas, sino las obras. En el momento en que nosotros transmitimos esa idea a un lienzo o a una plataforma, esta ya tiene la condición de obra y por tanto entonces va a tener esta protección dentro de los derechos de autor. Ahora bien, si hay un autor que tiene una obra y yo utilizo el contenido de esa obra, ¿puedo utilizarlo y de qué forma? Pues aquí nace una necesidad importante que en el Internet, que en el uso del Internet hemos ido olvidando, y es que mínimo vamos a tener que referenciar al autor. Ahora, el autor además nos tiene que dar una licencia para su uso, no es usar por usar. A menos que la obra entre a dominio público, esta va a estar supeditada a la autorización del autor para la creación de esa obra. Y dentro de esta lógica, estaríamos teniendo
en efecto, transgrediendo estas normas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como la inteligencia artificial ha sido entrenada con mucha información previa, es posible que en algún momento vamos a estar utilizando obras protegidas sin la autorización o el consentimiento del autor. Y por último, bueno, y si yo ya creé una obra y quiero protegerla, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y hacer el registro de la obra. Ahora, teniendo claro este contexto, va a ser muy importante entonces que nos preguntemos, bueno, la herramienta de ChatGPT puede ser considerada autor, y en principio uno respondería, pues es que autor es una persona física y por tanto el ChatGPT es un software, no puede ser considerado persona, por tanto no tiene protección de derechos de autor. Y uno diría, pero entonces, ¿qué se le parece? ¿Cómo lo puedo ver análogamente? Y valdría la pena preguntarse, y es que las cámaras, hay que reconocerles su autoría, las cámaras fotográficas, o si yo mañana hago un libro en Word, tengo que reconocerle algo a Word. Y con esto tenemos un primer punto importante a determinar, y es que si la decisión andina 351 del 93 en principio nos dice que autor es todo aquel que tenga la creación, toda aquella persona física que sea el autor de esa creación intelectual, uno podría en primera vista determinar que entonces este software no tendría ninguna propiedad respecto de esa obra. Kevin, te escucho. Profe, lo que pasa es que ChatGPT en sí no es una, no puedo tener ningún tipo de auditoría, ya que es solamente una herramienta. No es un ser pensante, es lo que hace es recopilar la información y guardarla en un almacenamiento específico, por ejemplo, una base de datos. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a la aplicación, uno se registra y para poder utilizarla tú tienes que dar el consentimiento de que todo lo que tú busques o hagas va a quedar guardado en la base de datos. Así que no es un ser pensante, lo único que hace es recopilar datos que puede ir averiguando por internet, y de ahí, dependiendo de lo que tú escribas, debido al pensamiento o a lo que tú necesites, él va a realizar su búsqueda. Lo que va a hacer es va a facilitar lo que uno necesite, así que no es auditoría. Tú puedes decir, realízame de manera textual, ya que solamente es por texto, una lista sobre los usuarios que están utilizando la aplicación ahora mismo, y te va a arrojar un error porque no puede brindar información sobre el resto de los usuarios. Muy bien, De gracias, eso se Kevin. trata. Muy bien, gracias por tu aporte. En estos casos puntualmente y atendiendo pues intrínsecamente al objetivo de la ley, como vemos, no se le puede llamar autor a algo que no sea una persona natural o física o un ser humano. Entonces no podríamos establecer la configuración de una infracción al régimen de derechos de autor. No obstante, en el supuesto de que utilicemos alguna obra específica y no la citemos, sí estaríamos enmarcados en la violación a los derechos de autor del artífice de la obra. Y con esto, entonces, corresponde a nosotros como usuarios la obligación de verificar el contenido de la obra previa a su publicación, para que con ello podamos mitigar los riesgos de plagio o los riesgos de vulnerar los derechos de autor de otros autores. Así como lo decía Kevin, es una herramienta, es un software, por tanto sería como decir que la cámara del iPhone tiene autoría con la foto que yo tomo.
porque la mejora un poco. Pues no necesariamente. Ahora bien, si la cámara del iPhone utilizara imágenes de otros autores para organizar o mejorar nuestra foto y alguno de esos elementos pasaran intrínsecamente a nuestra foto, podríamos estar dentro de una violación de esos derechos de autor. Siguiendo con esto, pensémonos ahora en la otra posibilidad, y es que la obra sea creada exclusivamente por OpenAI, ¿cierto? Yo digo OpenAI porque ChatGPT es una herramienta, pero OpenAI es la empresa que está detrás de esa herramienta. Por tanto, todo lo que se haga con ChatGPT, en últimas, repercute directamente en la empresa propietaria de esta, que es entonces OpenAI. Y es que cada vez que nosotros utilicemos la herramienta, a razón de los términos y condiciones de la misma, tenemos la obligación de establecer e indicar que el texto generado se hizo con la ayuda de esta inteligencia artificial. Este es uno de los avisos comunes de los términos y condiciones en los cuales la empresa le dice, mire, usted puede utilizar nuestra herramienta, pero todo lo que genere nuestra herramienta le va a dar a usted una licencia de uso. Y esa licencia de uso exige que usted, ya sea en el prólogo, en la introducción o en un pedacito de ese texto que generaste, se indique de forma clara y taxativa que fue generada con la inteligencia artificial de nuestra propiedad. El aviso de propiedad, ¿cómo va? Dice lo siguiente: el autor generó este texto en parte con GPT-3, GPT-3.5 o GPT-4, de acuerdo al modelo que se use, el modelo de generación de lenguaje a gran escala de OpenAI. Al generar el borrador del lenguaje, el autor revisó, editó el lenguaje a su gusto y asume la responsabilidad final por el contenido de esta publicación. Y es también ahí donde vemos una indemnidad hacia OpenAI, donde nosotros entonces, como usuarios de la herramienta, tenemos la obligación de verificar que no se estén transgrediendo ningún derecho de autor sobre lo que estamos generando, porque será nuestra propia responsabilidad. Y aquí es donde yo siempre invito a las personas que van a utilizar una herramienta, y es, ¿ya te leíste los términos y condiciones? ¿Ya viste cuáles son las reglas para el uso del aplicativo? ¿Ya sabes qué estás cediendo y qué estás obligado a hacer con lo que genera este aplicativo? Porque esto es de gran relevancia. A veces creemos que las cosas o las herramientas están ahí exclusivamente para que nosotros las podamos usar, pero dejamos de lado que son herramientas generadas por empresas y que estas empresas tienen ánimo de lucro. Porque si yo no quisiera tener una empresa de ánimo de lucro, pues lo que creo es una fundación. Ahora, hay 4 parámetros que nos exige los términos y condiciones de OpenAI con el uso de la herramienta, y a razón de esta licencia de uso que nos dan. Y es... Así, ¿no? Pues era conectado en... Tenemos, ya, ok. Tenemos entonces que el contenido en coautoría con OpenAI se refiere entonces a la posibilidad, si queda todo registrado, se refiere entonces a la posibilidad de que los creadores publiquen contenido escrito, como un libro, un compendio de cuentos, que es lo más común que encontramos. Ya hay gente que ha hecho dinero vendiendo libros generados con ChatGPT en Amazon, en eBay igualmente. Y con esto tenemos que cumplir 4 puntos particulares. El primero, el contenido publicado debe ser atribuido al nombre del creador, y con esto entonces se reconoce que la autoría es humana en la misma creación del contenido. Segundo, vamos a tener que revelar el papel de la inteligencia artificial en la generación del contenido, y de esta forma vamos a tener que revelar de forma evidente que lo que se hizo ha sido con el uso de la herramienta de ChatGPT.
Debe ser conscientes los lectores de la contribución de la inteligencia artificial en la formulación del contenido. 4. Ningún contenido generado con la herramienta debe violar la política de contenido. D. Ni los términos y condiciones de OpenAI. Y con esto es lo que les mencionaba, que no tenga contenido para adultos, que no tenga contenido de odio, que no incite a la violencia, ni cualquier acto que pueda llegar a generar un daño en la sociedad. Y cuarto, los creadores van a evitar poder compartir el contenido que pueda ofender a otras personas. Y esto implica entonces que tenemos la obligación como usuarios de utilizar la herramienta bajo la lógica del respeto y la consideración respecto a posibles impactos negativos del contenido que pueda ser generado. Una forma de cumplir con estas condiciones sería detallar en un punto del texto, que puede ser en la parte final, como la introducción, el prólogo, o en la parte final, como el epílogo, que el contenido fue generado por la ayuda de la inteligencia artificial. Y es que uno puede llegar a pensar, pero eso no se van a dar cuenta. Y tanto las imágenes como los textos traen consigo un pequeño código que les permite identificar que fueron generados con inteligencia artificial. Si ustedes van y generan... Hola, Cata, ¿qué hace? Si ustedes van... Ya, ustedes ahorita van a una inteligencia artificial generativa, como DALL-E, que es la herramienta de generación de imágenes de OpenAI, y le dicen, créeme la cara de un león con cuerpo de hipopótamo, van a ver que en la parte de abajo van a salir 3 recuadritos. Esos recuadritos son la forma en la cual uno puede identificar que fue generado con inteligencia artificial. Ahora, con Midjourney hay unos píxeles en los cuales se brinda ese reconocimiento, y en GPT está la posibilidad de utilizar una herramienta que OpenAI ha generado para que se establezca y se indique si un texto ha sido generado con inteligencia artificial. Y esto en razón a que se puedan identificar pues, los textos que han tenido la ayuda de esta herramienta y no se pueda entonces llamar autor a alguien que no ha sido el verdadero autor de eso. Y ahora, con la creación de patentes. Y es que las patentes son esta forma en la cual como sociedad hemos buscado la forma de proteger las innovaciones. Una patente es lo que yo registro cuando tengo una idea para un invento, o tengo un experimento, o tengo un modelo de negocio que es la locura y quiero protegerlo. Y con esto, entonces, voy a la oficina de patentes, en este caso en Colombia está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y hago el registro de mi plano, de mi modelo de negocio o de mi invento que tengo ya diseñado. Con esto, lo que busco es que al momento en que mi patente haya sido aprobada, yo pueda salir al mercado con mi invento y pueda evitar que terceros puedan replicar ese invento y puedan entonces venderlo libremente por la empresa. Para que se hagan una idea de lo que puede ser una patente, el trapeador. El trapeador fue creado por un español y por mucho tiempo él era el único que podía generar trapeadores y nadie más podía hacerlo, pues debido a que él tenía la patente y solo podía explotar su invento él y a quien él le cediera la posibilidad de hacerlo. Entonces, dentro de esta lógica, es relevante comenzar a preguntarnos y a tratar la injerencia de la tecnología en este derecho de patentes por 2 perspectivas principales. La primera, que ChatGPT pueda ser utilizada como una herramienta para la producción de un invento, y la segunda es que ChatGPT genere
un invento por sí solo. Respecto del primer supuesto, lo que se puede dilucidar es que esta herramienta, si llegase llegase a ser usada para la generación de un invento, traiga consigo algunas complejidades en el registro mismo de la patente, ya que ChatGPT es un software creado por terceros, es decir, OpenAI, y los datos que han sido ingresados por el usuario puedan llegar a ser expuestos. Por esta razón, cuando el autor revela detalles esenciales acerca de su invento a través del chatbot, esta información podría convertirse en parte del dominio público y por tanto no va a ser posible o no va a ser susceptible de ser patentada. Y respecto de la segunda, que es un poco más lleva al futuro, donde probablemente las inteligencias artificiales, sin la coautoría o la ayuda de un humano, pueda entonces crear un invento, vamos a tener que modificar un poco las reglas de la patente, toda vez que pues podrá ser llamada inventor una inteligencia artificial. Y si llegásemos a poder llamar como inventor una inteligencia artificial, ¿quién tendría la patente? La inteligencia artificial per se, quien la programó o la empresa misma propietaria de esa inteligencia artificial. Y asimismo, ¿qué pasaría si esta inteligencia artificial, como no tiene un nivel de abstracción y no es capaz de dilucidar hoy por hoy el contexto específico de algo que se le está preguntando, sino que puede dar como resultado algo que se le preguntó con una información general, pues podrían verse envueltos la posibilidad de que se transgredan derechos de personas que han patentado sus tecnologías. Por eso, aquí, sin ánimo pues de ser un profesional promotor de sus propios servicios, va a ser necesario que antes de llevar a cabo este tipo de acciones, se asesoren entonces con un abogado especialista en patentes para que éste pueda ayudarlos a valorar si el invento es susceptible de ser registrado o en su defecto es mejor evitar no solo el registro, sino la misma generación de ese invento porque puede haber sido patentado con anterioridad y el mismo pudo haber sido generado por la inteligencia artificial sin tener en cuenta ese aspecto. Y para terminar, a mí me gustaría traer a colación un pequeño análisis que hace poco hice con uno de mis compañeros de la maestría en Derecho Informático y tiene que ver con un diálogo de Platón que escribió pues dentro de su compendio de libros denominados Diálogos, donde cuenta la historia de Sócrates, en el cual se encuentra con Fedro, otro filósofo, pero del entretenimiento de la época, y discurren un poco sobre las tecnologías. En ese caso estaban hablando sobre la escritura y cómo la escritura había llegado desde Egipto a cambiar un poco la sociedad que ellos estaban viviendo en ese momento. Y dentro de toda la discusión que se da, a mí me parece que análogamente se puede conllevar a esta lógica de Platón en el sentido de que para él la escritura podría llevar a la desinformación, pues toda vez que Sócrates promovía la tradición oral y con ello lo que buscaba era que iba a traer entonces como efecto que la gente ya no recordara para dar esa tradición oral, sino que con la escritura, pues como ya está escrito ahí, no tuviesen esa necesidad. Lo mismo pasó con las calculadoras en su momento, donde se llegó pues a pensar entonces que las calculadoras iban a afectar el nivel de cálculo de las personas y diríamos que fue acertada esa premonición porque ahora hasta para una multiplicación básica uno saca la calculadora del celular para hacer ese cálculo y con esto
quiero terminar diciéndoles que si bien estamos hoy por hoy como sociedad promovidos bajo una idea en la cual tenemos que mejorar las capacidades de la inteligencia artificial, no podemos dejar de lado nuestra inteligencia orgánica, porque entonces si no tenemos capacidad de pensar, de discernir y de ser críticos con la información que consumimos y asumimos que la información dada por una inteligencia artificial es verdad porque la misma inteligencia artificial no la dio, vamos a entrar en una sociedad en la que podamos ser fácilmente manipulables y en la que la tecnología nos domine sobre nuestra propia capacidad orgánica y vamos a no poder coexistir en armonía. Con esto entonces quiero abrir el espacio de preguntas. Si quieren podemos acaparar 10 minutos para eso y para abrir también las posibilidades de que nos retroalimentemos. Y no siendo más, les agradezco a todos por el tiempo y por el espacio para discutir estos temas que claramente van a necesitar que todos nosotros como profesionales, como sociedad, como ciudadanos del mundo, comencemos a generar para que el día de mañana la tecnología no sea quien nos domine, sino que seamos nosotros quienes sigamos dominando la tecnología. Muchísimas gracias. No, Jorge, usted muchas gracias por su apoyo, por haber te acompañado a superar estas dificultades técnicas asociadas a una situación, bueno, de esta naturaleza. Yo creo que es muy interesante la discusión en un escenario bien particular y bien completo, y es que esto nos va a permitir efectivamente redescribir la forma en la que incluso nos relacionamos con los diferentes medios y entre las diferentes dinámicas de la comunicación actual. En la medida que esto tiene que redescribir efectivamente la forma como se dinamizan las dinámicas de los medios de comunicación, cómo se realizan las diferentes actividades en el marco de la administración pública, de la gestión pública, de la administración de justicia, diferentes escenarios. Y entonces esto de cierta forma puede ser la posibilidad de pronto para reconocer algo que puede ya existir desde hace mucho, porque sin duda, por ejemplo, el valor probatorio de los mensajes de datos proviene desde muchísimo antes de la década de los 2000, o incluso reconocer efectivamente las posibilidades que se abren respecto de reescribir instituciones clásicas del derecho y la ciencia política, como es justamente esas ideas de la propiedad intelectual y la propiedad industrial aplicadas a todas las nuevas creaciones y la idea general de las industrias creativas como industria. Entonces creo yo que es muy interesante, me gustaría de pronto escucharlos a ustedes, sé que han estado muy participativos en el chat y sobre todo en relación al tema de estas otras herramientas que se ha tenido, porque si bien es cierto lo proponíamos con el doctor Jorge Villegas en relación a vamos a hacerlo con ChatGPT, hay muchas y muchas y muchas otras que se están desarrollando, que es posible que efectivamente no estén llegando al escenario que tenemos con estas tecnologías, actualmente con ChatGPT y su versión 5.0, pero que siento yo que de una forma u otra están redescribiendo a cada paso pues la dinámica en cómo nos relacionamos. No sé quién por ahí de pronto nos quiera comentar algo. La última persona que nos comentó en el chat fue Rosmar y manifestó que efectivamente que además del detector de la salida de GPT-2 impulsado por el propio OpenAI, también está el GPT-0 y como que hace el reconocimiento de otras alternativas que se vienen manejando. Igualmente, anteriormente la hemos mirado. No sé sobre el particular qué discusión tengamos aquí, compañeras y compañeros. Vale, Adriana, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, Jorge, de forma muy completa, después de la palabra de Jenny. Jenny, te escuchamos, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Frente a esto, a mí me parecía, lo había expresado en el chat, preocupante en la medida en que, pues lamentablemente, el asunto de la formación profesional en dónde está quedando y cuál es ese nuevo rol que va a tomar la universidad ante estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque Sí. si esto es lo que vemos, no, o sea, yo siento que esto es como la parte que se ve del iceberg. A lo profundo, o sea, esto es bastante complejo, ¿no? Y no solo por lo pago, sino lo que el gobierno y diferentes instituciones sí tienen acceso. Y también llega al punto de qué pasa con la formación profesional. O sea, en 15, 20 años tendremos doctores que lograron hacer muchísimas cosas y méritos gracias a ChatGPT, pero que a la hora de actuar, ¿qué va a pasar?
¿sí? Los maestros, los abogados, porque sí, hay muchas profesiones que tú dices, ChatGPT actúa como un diseñador gráfico y hazme un guión, pero hay otras profesiones que yo siento que con la responsabilidad social que hay y pues que lamentablemente pues aquí nos estamos enterando de cómo hacer todo ese proceso de cuando usamos una herramienta, cómo hacer como esa citación, cómo cuadrar como todo ese asunto, pero no es algo muy conocido. Entonces, también aquí lo que a mí me cuestiona, volviendo al punto central, es el rol que la universidad va a tener en la formación profesional, teniendo el acceso libre a estas herramientas, pues para la formación de los profesionales y la responsabilidad social de estos profesionales en un par de años. Pues me parece muy acertada tu visión. Indudablemente, pues, muchas profesiones se van a ver afectadas por estas nuevas tecnologías, sí. Se están creando nuevas profesiones también. Hoy por hoy tenemos la ingeniería del prompt, que hace 2 años o un año probablemente a nadie se nos hubiera ocurrido que eso pudiese llegar a ser realidad. Y indudablemente las academias van a tener que validar o valorar la forma en la cual van a calificar a sus profesionales. Porque claro, podemos hacer un ensayo facilito, por lo menos en derecho, para que nosotros podamos salir con nuestro diploma de abogado, tenemos que cumplir con un requisito que son los preparatorios. Y en los preparatorios no habrá ChatGPT que colabore, a menos que ya estuviéramos hablando de neurotecnologías, que es otra charla que me encantaría dar a futuro, en la cual pues claramente las academias van a tener que valorar bien cómo asumir estos nuevos retos. Y en unos 20 años probablemente ni siquiera tengamos que ir a la academia, sino que cuando ya tengamos mapeado el cerebro y podamos crear esta interfaz cerebro-máquina, pues vamos a poder descargar la información que requiramos en nuestra cabeza. De tal forma que, claro, hoy por hoy, pues yo soy docente universitario y como docente, lo único que pido es, si van a utilizar esta herramienta, al menos indíqueme cuál fue el prompt que utilizó para ver cómo construyó usted la solicitud a la misma. Pero no es solo recibir el ensayo y calificarlo, sino que saca un espacio para discutirlo con los alumnos, en razón de no solo entender o validar si entendió lo que estaba solicitando, sino exclusivamente para tratar de ver si es una de esas personas que no tiene la capacidad crítica de valorar lo que está cargando a su cerebro, sino también la capacidad de utilizar esa información a futuro. Porque, pues, seamos realistas, a la final, cualquier creación académica está basado en otros autores. Lo único es que debemos tener el respeto hacia esos otros autores que crearon esas ideas. Pero sí va a ser muy difícil pensar que a futuro, en unos años, se vayan a crear nuevas ideas con la inteligencia artificial. A mí me cuesta creerlo. Pero sí es una herramienta que nos permite ver otras perspectivas de lo que hoy por hoy nuestra limitada capacidad mental nos está permitiendo. Y si no veamos lo que es la inteligencia artificial para la neurofisiología o para la detección de tumores tempranos o para el establecimiento de proteínas que pueden acabar con el Alzheimer, para la creación de nuevas medicinas. Todo eso claramente nos va a modificar muchísimo la forma en la que asumimos esta realidad que estamos viviendo y que claramente va a cambiar considerablemente lo que hoy por hoy consideramos humano. Nosotros nos formamos en una educación tradicional. Los que acaban de terminar universidad porque vieron clase en pandemia, vivieron una realidad completamente distinta. Y ahora a futuro, ¿qué se viene? Habrá que esperar a ver cómo asumimos esos nuevos retos, sobre todo dentro de la lógica del transhumanismo, que sería otro tema que podemos discutir con más calma.
Jorge, yo creo que sin duda ha sido un espacio muy interesante y te agradezco muchísimo por las disertaciones y la presentación. Creo que te quiero invitar a ti y a todos y cada uno de nosotros al espacio del Café Jurídico que vamos a tener dentro de 15 días. Vamos a tener un espacio político muy interesante, pero igualmente quiero también recordarles que ese tema no ha quedado aquí. Más adelante, en una sesión que socializaremos, veremos el otro punto de la moneda y es justamente cómo se están articulando las diferentes dinámicas dentro del derecho y dentro de la política para mirar el tema de la política criminal y sobre todo diseñar efectivamente la forma de contrarrestar los delitos electrónicos. Entonces vamos a tener un espacio donde vamos a tener un invitado, donde vamos a revisar en estricto sensu cómo son esas dinámicas actuales que se están formando de partir del derecho para poder efectivamente generar unos escenarios de control y sobre todo para poder garantizar la materialidad de los derechos en términos sustantivos y poder generar escenarios reales de control. Por demás, yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en el día de hoy, a Jorge especialmente, qué excelente presentación y muchísimas gracias para todos y cada uno de ustedes. Espero encontrarlos más adelante en el próximo Café Jurídico Político. Muchas gracias para todos. Feliz noche. No olviden llenar la asistencia del encuentro. Espero que todo salga muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego para todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches, muchas gracias.